Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven por este hermoso medio, por Safari Televisión. Contarles que hoy estamos en un lugar muy hermoso, un lugar que realmente ha hecho un trabajo grandísimo en el oriente de Antioquia, también en Colombia, un lugar donde hay muchos profesionales, y ahorita vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, les va a encantar, porque es un tema que hoy está en todo su furor, en todo su auge, y por eso hoy estamos acá en Servit, la Clínica del Oriente, un lugar donde hay un servicio para la vida, un lugar donde ha prestado y ha impactado a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en nuestro territorio. Hoy quiero presentarles a una persona muy profesional, una persona que conoce mucho del tema en salud mental, una persona con un gran bagaje en la parte pública, en la parte privada y en la atención psicosocial de niños, jóvenes y adultos. Hoy nos acompaña Sandra. Sandra es una trabajadora social, pero yo quiero que ella se presente, ella nos cuente quién es, qué ha hecho, dónde ha estado, qué recorrido ha tenido en este lugar tan lindo de Antioquia. Entonces, Sandra, bienvenida a Momentos de Salud, un programa para toda la comunidad, y hoy vamos a hablar de algo muy chévere. Pero primero, quiero que ustedes nos cuenten quién es. Claro que sí, Didier, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este maravilloso programa. Mi nombre es Sandra Milena Gómez, soy trabajadora social egresada de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en salud familiar y he tenido un recorrido importante en el sector público y ahora me encuentro en el sector privado, ¿cierto? En el sector público entendí en el tema de la salud que definitivamente la familia hace parte fundamental del cuidado de sí misma y por eso decidí estudiar una maestría enfocada en la salud familiar. Entonces, como ustedes ven, Sandra es una persona que tiene un recorrido académico muy importante, un recorrido también a nivel laboral también demasiado amplio, y conoce mucho la problemática de salud familiar y salud mental de todo el territorio de Colombia. Entonces, Sandra, muchas gracias por venir, por estar acá en este programa. Para nosotros es muy importante tener personas que conozcan y que estén ustedes informados con expertos, que no se dejen informar del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, sino de personas que conocen la realidad de la salud mental y la salud familiar. Entonces hoy voy a tocar un tema, Sandra, a mí me parece que es demasiado importante y demasiado bonito, que es el tema de la familia, primero que todo. Pero la familia ligada al tema de salud mental, porque yo siempre he dicho, la familia es el futuro, ¿cierto? Y hoy vamos a tocar un tema para que ustedes estén bien conectados sobre cómo está enlazado o articulado la familia con la salud mental. Entonces, la primera pregunta que yo le voy a hacer a Sandra acá, eso es un conversatorio, ¿cierto? Para que estemos hablando tranquilo y la gente se dé cuenta con palabras muy no tan técnicas, sino más del común, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de salud mental y familia. Entonces, Sandra, cuéntenos si es verdad que la familia influye en la salud mental, si es importante la familia en la salud mental, cuál va a ser el acompañamiento de la familia en la salud mental, porque mucha gente dejamos a los jóvenes a un lado, a los niños, y decimos, no, eso que los profesores lo eduquen. Entonces cuéntenos bien el tema, como el objetivo principal de lo que vamos a hablar hoy de familia y salud mental, para que toda la comunidad esté bien informada. Claro que sí, Didier, yo creo que es importante ir como cambiando un poquito el tema de los conceptos, y es el tema de salud, ¿cierto? Primero, anteriormente estaba enfocado mucho el tema de la salud a la atención de la enfermedad, pero luego nos dimos cuenta que era más importante prevenir, ¿cierto?, que curar. Y dentro de todo ese trabajo que se venía realizando, se logró identificar a través de diferentes estrategias, como lo era atención primaria en salud, que la familia era fundamental en el cuidado propio de la salud, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que la familia es ese primer escenario donde cada individuo crece, se fortalece de diferentes maneras, ¿cierto? A nivel social, emocional y personal. Entonces es importante entender que en ese núcleo inicial, donde cada persona nace, se aprenden hábitos, ¿cierto? Y que esos hábitos nos determinan tener o no una buena calidad de vida, ¿cierto? Muy basado desde el orgánico, entonces una muy buena alimentación,
buenos hábitos de sueño, poder hacer deporte, pero también está ligado el tema de la salud mental, ¿cierto? Porque es que a veces nos enfocamos en que la familia es como ese escenario y desafortunadamente hoy en la actualidad, como por la dinámica social que ahorita tenemos, vemos como a la familia, como a ese papá, a esa mamá y a esa cuidadora, solo como responsable de proveer, o sea, como lo económico, lo material, ¿cierto? Pero se nos está olvidando un poco esa vinculación afectiva con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, cuando yo crezco en escenarios donde no hay una buena comunicación, donde no hay expresión de afecto, donde no hay buenos establecimientos de límites, donde incluso hay un papá o una mamá que ni siquiera se tratan bien, que no hay buena comunicación entre ellos, que hay consumo de sustancias por parte de algún integrante de la familia, ¿cierto? Eso hace que esta familia o que las personas que crezcan en esta familia sean más vulnerables. Que la familia es fundamental para la salud mental, sí, pero aquí es importante identificar cómo está cada miembro que hace parte de esa familia. ¿Por qué? Porque es que la familia es un sistema y si una sola de estas personas que tenemos la familia tiene alguna dificultad, moviliza al resto de la familia. Entonces la familia es sumamente fundamental y por eso nosotros acá en Servit, dentro de los procesos de atención, vinculamos a la familia. Es que la familia hace parte del tratamiento. Es que no es solamente el tratamiento de medicamento, no es el tratamiento que me hace el psicólogo o que me hace la trabajadora social o el terapeuta ocupacional, sino el rol que viene a hacer también la familia en este proceso. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que modificar? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo no nos escuchamos? Entonces, obviamente la familia es esencial en el cuidado de la salud mental. Sandra, usted dice algo muy importante y yo siempre lo he recalcado, es que el acompañamiento familiar es para mí el 80% de que uno se pueda curar, se pueda sanar y pueda salir adelante, porque uno solo realmente es muy complicado. Y vemos que hay mucha disfunción familiar en estos tiempos, ¿cierto? Que vemos como parejas, pues, que unión libre, que viven separados o que viven por el exterior, el tema de los migrantes, también un tema importante para tener en cuenta en ese tema de familia, porque vemos que hay gran cantidad de personas extranjeras en Colombia, en Antioquia y en el Carmen de Ibarra, donde estamos hoy asentados, y eso hace que el acompañamiento familiar sea muy reducido y muy limitado. Y también el tema laboral, tú lo decías, ya los padres tienen que trabajar, tanto la mamá como el papá, para poder pagar su arriendo, para poder mercar. Usted decía ahorita el tema económico, me quedó muy impactando mucho, porque es que ya uno con un salario mínimo no es capaz, teniendo 2, 3 hijos, se ve un tema muy complejo, pero bueno, también hay que tener un conocimiento, una responsabilidad de acompañar en esos tiempos de calidad, no de cantidad, a nuestros hijos, para que evitemos caer en algunas enfermedades o en algunas patologías o en algunas adicciones, pues que eso lleva la ausencia de padre o de madre. Es un tema muy importante, como ustedes ven, están dándonos cuenta también algo del tema de la prevención. Nosotros ya estamos redireccionando la salud a un tema más preventivo y un tema de promoción de la salud, que eso es muy importante para tener en cuenta. Pero Sandra, yo quiero como ya entrar más a detalle sobre lo que usted ve día a día como trabajadora social, y es qué enfermedades o qué patologías o qué situaciones se ven cuando hay una familia disfuncional, y también que usted nos cuente a los que nos están viendo hoy qué es una familia disfuncional, ¿cierto? Porque puede ser la palabra técnica, pero usted con sus palabras más de nosotros nos va a contar qué es una familia disfuncional y qué enfermedades o qué problemas puede acarrear de una familia disfuncional. Claro que sí. Cuando hablamos de una familia disfuncional es porque todos los miembros que hacen parte de esta familia tienen dificultades en convivir bajo el mismo techo, ¿cierto? Cuando yo tengo un papá y una mamá que tienen una mala relación entre ellos, que hay violencia intrafamiliar, que hay mala resolución de conflictos, que no se escuchan, que se tratan mal, eso me va escalando al resto de la familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya nuestros hijos, cuando están en un entorno de alguna manera no tan favorable, entonces ellos empiezan también como a aislarse de esta situación o incluso a asumir uno de los roles similares, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Entonces tenemos un papá muy agresivo, por así decirlo, muy violento, que hace que ese niño o esa niña también en otros entornos
sea también violento, ¿cierto? Cuando hablamos de disfunción familiar también hablamos de que no hay capacidad de escucha, que no tenemos una comunicación asertiva. Ahorita se ha visto mucho, ¿cierto?, que el tema de la tecnología nos ha llevado también a que estas familias se vayan separando. Entonces es cada uno en su habitación con su televisor, con su pantalla, escasitamente se ven o sea, pueden estar en la casa 2, 3 horas y escasitamente conviven, ¿cierto? Entonces eso también hace parte de la disfunción familiar, ¿cierto? La falta de calidad de tiempo. Otra de las características de la disfunción familiar es que ese papá y esa mamá no asuma ese rol de cuidar y de proteger a ese niño o a esa niña frente a qué, no solamente a la alimentación, no solamente al techo, sino también como de ese tema del afecto, de la validación emocional, de estar acompañando, pero también tenemos que tener presente, y es que vivimos en el oriente antioqueño, y el oriente antioqueño ha sido muy marcado o muy impactado por el tema de la salud mental, ¿cierto? Es una de las subregiones de Antioquia donde tiene más eventos de salud mental que el resto de las otras regiones de Antioquia. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a pensar? ¿Cómo hemos crecido también nosotros, ¿cierto? ¿Cómo fueron nuestros papás? ¿Cómo han sido estas familias que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones, ¿cierto? Entonces, yo vengo de una familia disfuncional, pero entonces vuelvo y repito la misma disfunción familiar. ¿Qué pasa cuando hay familias disfuncionales? Uno de los primeros síntomas que se pueden hablar son los síntomas de depresión, ¿cierto? De aislamiento, que la niña o el niño no se siente validado, que es una niña que le cuesta expresarse porque en la casa no la escuchan, ¿cierto? Otro de los síntomas que tenemos también a nivel familiar cuando hay esta disfunción es que se inicia a más temprana edad el experimento del uso de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque es que no hay un acompañamiento o no hay una supervisión a nivel familiar que este chico o esta chica se sienta como seguro, entonces se va a experimentar o a buscar lo que no encuentra en casa, ¿cierto? Otra de las características o dificultades que hemos visto, y nos pasa mucho con los ingresos que tenemos en la clínica, especialmente en niños y adolescentes en el área de salud mental, y es el acoso escolar, ¿cierto? Lo que llamamos el bullying, ¿cierto? Tenemos demasiados casos, yo me atrevería a decir que de 10 casos que nosotros recibimos de niños, niñas, adolescentes con alguna problemática de depresión, de autolesión, de conducta de impulsos, por así decirlo, está ligado el acoso escolar, el bullying, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo con las familias y hablo con los pacientes, tenemos que reconocer que ese niño y esa niña que está haciendo ese bullying o ese acoso en el otro es porque también está mal, ¿cierto? Y ahí es donde también entra el entorno educativo. Es que esto no es solamente salud y familia, sino que incluso el nuevo modelo de salud nos habla de diferentes entornos, ¿cierto? Entonces el entorno educativo, ¿cómo reacciona cuando identifica que hay un niño o una niña que siempre vulnera al otro? ¿Cómo lo intervenimos? Entonces, y cuando vamos a esa historia y lo podemos intervenir, porque también lo he vivido desde las comisarías de familia, ¿qué pasa? Que este niño vive en un ambiente hostil, donde hay violencia intrafamiliar, donde el niño permanece solo porque papá y mamá trabajan, no es la mamá sola y tiene que suplir todas las necesidades. Entonces uno por fuera, la mayoría de las veces, exterioriza lo que está pasando en casa o lo que nos está faltando en casa. Entonces, ustedes pueden ver, Sandra, persona muy experta, cada uno acá escuchándola, todo lo que comenta, y son palabras y sugerencias muy acertadas, donde uno ve el día a día lo que tú dices, Sandra. O sea, hay un tema de acompañamiento, el tema del bullying, que también está en su furor, pero también hay un tema que yo me quiero como enfocar un poquitico, y es también en la atención, no solamente familiar, sino también escolar. Entonces, ya hay dos entornos. Tenemos el familiar, que es el tema que estamos tocando en este momento, pero posterior programa vamos a hablar también del tema escolar, cómo abordar desde la parte docente, desde la parte de los compañeros, y hay un tema importante que también es el tema individual, pues ya con un diagnóstico pues muy claro.
Bueno, Sandro, usted ahorita hablaba de unos signos y síntomas muy claros sobre el tema de la disfuncionalidad familiar, cuando uno sospechar de que un niño o niña tiene una disfunción familiar. Usted lo decía ahorita, cuando son personas que son retraídas, que son agresivas con los compañeros, que no quieren participar de las actividades. Son cosas muy claras y creo que la comunidad le ha ido quedando ya puntos muy, muy estratégicos. Pero, ¿cómo hacer, Sandra, digámoslo, un diagnóstico fácil? Y que la familia diga, ve, yo soy así. Mi mamá, que vean el programa y digan, yo tengo este problema, sí, tengo que cambiar. Como que, ¿cuáles son, digamos, 2 o 3 puntos clásicos de impacto que nosotros podamos decir acá para que las familias digan, yo soy una familia disfuncional o soy una familia funcional, ¿cierto? Claro, yo pienso que la primera autoevaluación que nos tenemos que hacer a nivel familiar frente a eso es qué calidad de tiempo comparto con mi familia, ¿cierto? Con mi hijo, con mi pareja, porque es que muchas veces vemos que está la mamá con los hijos, pero ni siquiera se hablan. O sea, o cuando hay una comunicación, es una comunicación no asertiva. ¿Por qué no arregló la casa? ¿Por qué no hace esto? Entonces empieza el bololoide de la mala comunicación y eso nos lleva a estas otras situaciones. Se trata de interrumpir ahí un momentico porque usted acaba de decir la palabra que yo siempre le he dicho, es que una cosa es la calidad de tiempo y otra cosa es la cantidad de tiempo. Entonces, de nada sirve, Sandra, yo estar con mi hija todo el día, pero que esté regañándola, o se no sirve para nada, o pegada al celular, ¿cierto? O otra cosa muy importante es la calidad de tiempo, que yo esté con mi hija 2, 3 horas o 4, pero que le diga, venga, ¿cómo te fue en la guardería? Cuéntame qué quieres que hagamos hoy, venga, acompáñeme a hacer una torta, o hagamos un arroz, o como que ella se siente incluida y estudiar con ella, pero no para decir, regañarla, la tarea que fea esa letra. No, es que nosotros tengamos una calidad en el tiempo con ellos y lo podamos hacer. Yo soy una persona yo tengo una hija, Eloísa tiene 3 años y medio, y yo trabajo como médico y muchas cosas, pero cuando estoy con ella trato de que el tiempo sea de mucha calidad, de poder jugar con piedras, salir a jugar una mariposa. Son cosas que uno ve como tan simples, pero que para ellos, para los hijos, es muy importante uno hacer. Y también otro tema que quiero tocar para no pasarlo, es que usted decía, es que ya en cada habitación hay un televisor, hay wifi, hay un radio, pero cuando usted va a la sala está vacía. Yo me acuerdo cuando mi abuelito teníamos solo televisor, que eran de esos grandes, los barrigones que nosotros conocíamos, y nos reuníamos todos a ver una carrera de ciclismo, a ver una telenovela. Solo habían 3 canales. Habían 3 canales, Señal Colombia, algo así, yo sé. RCN, Señal Colombia, y eso era lo que había para ver y para ver. Nos sentábamos los chiquiticos adelante, los adultos atrás, y empezamos todos a chacotear, a tomar chocolate con parma, con pan de queso, que eso se acabó ya. O sea, entonces mire que hay un tema que empezamos con materia de disfuncionalidad familiar por el tema tecnológico. Entonces, para que quedara bien claro esos 2 temas que me llaman mucha atención, calidad de tiempo y siempre compartir en familia, puede ser en la sala o en el comedor, pero que estemos todos integrados y articulados en familia. Claro que sí. Otra de las situaciones importantes que hay que evaluar a nivel familiar es cuáles son esos acuerdos que hay en casa, ¿cierto? Y también cómo es ese equilibrio de las tareas domésticas, por así decirlo. Todo está descargado en la mamá o en los hijos también colaboran, porque es que entonces pasa algo muy charro, que a mí me pasa mucho, y es que mi mamá me regaña mucho. Entonces uno va e indaga con la mamá, entonces me dice, vea Sandra, es que le digo una vez tienda la cama, no lo hace. A los 10 minutos voy, tienda la cama, no lo hace. A la hora voy, tienda la cama, no lo hace. Al mediodía, pero ¿por qué no has tendido la cama? Entonces ya el muchachito, la muchachita, es que mi mamá me regaña. Yo, pero venga, ¿por qué te está regañando la mamá? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Es que porque no tiendo la cama. Y yo, ¿cuál es la dificultad de tender la cama ahí mismo? ¿Cierto? Entonces es como eso, venga el diálogo, ¿qué pasa? Venga corazón, es que es importante que tendamos la cama porque necesitamos hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces también es como lo que yo ahorita le mencionaba, la comunicación, ¿cierto? Es lograr entender que hay situaciones a nivel familiar que nos puede generar estrés, pero ¿cómo controlamos esa situación? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos acuerdos? Y más cuando ya empezamos a tener hijos adolescentes en la casa.
Listo, quieres salir con los amigos, bueno, pero tienes que cumplir con esto en la casa, tienes que cumplir con esto en el colegio, pero yo no puedo llegar a tener como esa ambivalencia en los acuerdos familiares, porque ¿qué va a pasar? Siempre el papá y la mamá va a perder y el hijo siempre va a ganar. ¿Y qué le vamos a enseñar a eso con nuestros hijos, cierto? Sandra, hay un tema que tocas y es tener las normas claras también. Yo creo que acá un punto importante es hasta dónde se llega con los hijos, hasta dónde son las normas, hasta dónde son las exigencias con ellos. Y usted decía, cuando quede la cama, que esté en la cama. Es ya y ya. ¿Cierto? Entonces, cosas que uno tiene que hablar con ellos muy puntual, porque los hijos, si usted se vuelve muy laxo, mire lo que pasa. Entonces, son 5 regaños. Hace la acción, pues la hace después de que ya está regañado. Entonces es como sentarse y uno hablar, porque también hay un tema, Sandra, es que como usted decía ahorita, los papás salen a trabajar, papá y mamá, ¿cierto? Llegan los dos, de pronto no hay acompañamiento del esposo, sino que se va a ver televisión o a jugar, y queda la mamá haciendo el desayuno, haciendo la comida para el otro día, todo. Y claro, y la mamá con el estrés, pues va a tocar, regaña al hijo, el hijo va a ver a la mamá como la regañona, pues realmente que está ahí la mamá. Entonces, como llegar el papá y la mamá a que hagan esa articulación y trabajen de la mano, porque eso evita que haya familias disfuncionales, ¿cierto? Es un tema demasiado importante. También a los padres siempre acompañar a su esposa, aunque salir uno de un floricultivo desde las 3 de la tarde con un calor bien impresionante, a ir a hacer el almuerzo, luego ponerse a hacer oficios del hogar, lavar ropa, la cocina, hacer tareas. Entonces, claro, el hijo va a decir, no, es que mamá me regaña mucho, y papá no, pero papá no está en la casa, porque uno lo va a regañar. Entonces son cosas que quede claro acá en ese programa para que la gente vaya aprendiendo. Entonces yo creo que aquí vamos tocando 3 temas importantísimos. Uno, el tema de la calidad de tiempo es muy importante. El otro es que las cargas sean equilibradas, tanto para el papá, la mamá, como para los hijos también. Eso es muy importante. Y hay otro tema que parece a mí súper ganador, es que la comunicación, que esa comunicación bien asertiva, una comunicación clara, no dejarlo por si de pronto o suponer, no, es que las cosas tienen que ser claras y directas para que la gente entienda la situación. Sandra, vos sabes que el tiempo en cámara es muy corto, uno quiere aquí seguir hablando y hablando muchos temas, porque es un tema que es importantísimo, el tema de la familia. Para mí hoy es lo que tenemos que apoyar desde la parte individual, desde la parte colectiva, desde la parte empresarial, desde la parte social también, desde la academia es muy importante el tema de familia. Yo siempre tengo una frase que es: la familia es el futuro. Hoy tenemos que empezar a generar esos lazos de familia muy arraigados, compararnos como eran anteriormente, nuestros abuelos, que eso era siempre una reunión familiar y habían 20, 30, 40, sabíamos que primero una señora, una familia tenía 10, 15 hijos, la abuelita de mi esposa pues tuvo 19, tiene 19 tíos, una familia muy grande, muy numerosa, que ahora no se ve, pero qué bueno seguir si tenemos 2 o 3 hijos, articularlos mucho en pro de estar juntos. El tema de comunicación es muy importante, el tema del uso del celular hay que saberlo dosificar, que es otro tema importante que vamos a tocar en otro programa con la ayuda de Dios, porque también vemos como un celular hace que familia sea disfuncional. Entonces, Sandra, ya para ir como redondeando, usted algunos tipsitos importantes, algunos consejos para las personas que nos ven, para la familia que nos ven por este canal, y que ellos le queden como algo para su vida, y esperemos que sí les sirva mucho. Yo sé que les va a servir lo que estamos hablando hoy en el tema de salud y familia. Claro que sí, acá sumamente importante es poderle decir como a la comunidad, y es desprendernos como de esos tabús que tenemos de la salud mental, ¿cierto? La depresión realmente existe realmente otros diagnósticos que afectan de alguna manera al ser humano, y que estas situaciones se pueden mejorar o no dependiendo en el entorno en el que estemos, ¿cierto? Acá la invitación es cómo estamos, cómo nos estamos escuchando, ¿cierto? Cómo estamos validando la emoción del otro, si nos estamos permitiendo escuchar y expresar el malestar sin tener que decir, es que tan cansona que es que siempre pone problema. No, venga, escuchémonos, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Siempre buscando el bienestar, no solamente individual, sino de toda la familia, porque acá es muy importante y lo hemos trabajado mucho nosotros a nivel familiar. Para yo poder ayudar al otro, primero tengo que estar yo bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está ese papá hoy? ¿Cómo está esa mamá hoy a nivel personal?
para poder ejercer ese rol de papá y mamá bien, cómo están esas emociones, ¿cierto? Porque nosotros no podemos eso es como cuando uno dice lo de la mata o algo así, que no es quitar las hojitas, sino que hay que trabajar como todo completo. Un tema más grupal, más integrado. Eso, ¿cierto? Entonces yo no puedo esperar que un papá y una mamá tengan una buena función de su rol cuando ellos también tienen sus situaciones, tienen sus problemas y que también llegan a una casa y que no son escuchados, y tener en cuenta también la historia familiar, ¿cierto? Por eso es súper importante la articulación, los espacios, disfrutar las canchas, disfrutar todas las actividades culturales que tiene el Carmen, salir a comerse un helado al parque, o sea, esa calidad de tiempo y de poder validar emociones, fortalecer la comunicación y reconocer al otro también como un individuo que necesita ser escuchado, pero que también necesita expresar lo que siente. Sandra, yo creo que son tips muy importantes. También algo que quiero yo como para finalizar ya, es que no nos dé susto hablar con la pareja, no dé susto hablar con los amigos, alguna situación que tengan, dígalo, no nos quedemos con todo guardado, sino expresemos lo que uno siente, porque es muy importante para que la gente sepa, y buscar ayuda es muy importante. Momento de salud, un momento muy especial el día de hoy, hablando de familia y salud mental. Sandra, muchas gracias por el espacio, le agradezco mucho. Sabe que estos espacios son los que a la gente les gusta escuchar, estar informados y tener de primera mano información para que la gente no se deje confundir. Muchas gracias, Dios la bendiga, y gracias. Seguimos en Momentos de Salud.